Historias de la economía. Capítulo 51. El peso de la inflación en la caída del Imperio Romano. El problema con la inflación no solo es actual, es tan antiguo como el dinero. Casi es posible que en los primeros siglos no fueran conscientes de las dificultades que traían aparejadas las monedas, como también es posible que los primeros en darse cuenta de que tenían que hacer algo con las subidas de precios fueran los romanos. De hecho, la alta inflación fue causante directa de la caída de su imperio. La economía romana era compleja y llevaba sufriendo desde inicios de nuestra era. Es conocida, por ejemplo, la crisis del año 33, que se resolvió con el primer rescate de la historia. El imperio supera este revés y sigue creciendo hasta alcanzar su apogeo en el siglo II, con Trajano al frente. Expande las fronteras al máximo, llegando a alcanzar el Océano Índico, lo que ni siquiera Julio César o Marco Antonio habían logrado hasta entonces. Pero tan pronto como alcanzó su auge, comenzó su decadencia. Roma necesitaba un ejército enorme, cada vez más grande, para poder proteger sus fronteras de los numerosos ataques e intentos de invasión que se sucedían, sobre todo en la frontera germánica, y el coste era enorme. Esta decadencia comienza con la llegada al poder de Caracalla. Su padre, el emperador Septimio Severo, le dio un consejo a él y a su hermano en el lecho de muerte. Vivid en armonía, enriqueced al ejército, ignorad lo demás. Caracalla se comprometió a cumplirlos, pero a su manera. Para empezar, se saltó lo de vivir en armonía y mató a su propio hermano para poder gobernar en solitario. A lo que le hizo más caso fue a lo de enriquecer al ejército, subiendo un 50% el salario de los soldados. Tenemos, por lo tanto, un gasto disparado, a lo que tampoco ayudaban los faraónicos caprichos del emperador, como las gigantes termas que llevan su propio nombre. Para poder afrontar esas inversiones, el imperio necesitaba aumentar sus ingresos y tenía solo dos herramientas: aumentar los impuestos y devaluar la moneda. Y Caracalla apostó por las dos opciones, duplicó las tasas a las herencias y también devaluó la divisa. Pero ¿cómo se llevaba a cabo este proceso? La moneda del imperio era el denario, que en tiempos se fabricaba con un 95% de plata y un 5% de otros metales de menor valor. Si reducías el nivel de la plata en cada pieza, podías acuñar una mayor cantidad de monedas, claro. Cuando Caracalla llega al poder, el porcentaje de plata era ya del 75% por las devaluaciones de anteriores emperadores. Pero él va un paso más allá. En tan solo un año reduce los niveles de plata hasta tan solo el 50%. Los gobernadores no eran muy conscientes de las consecuencias de estas decisiones. La mayor circulación de monedas, pero de menor valor, se tradujo en una importante subida de los precios por parte de los comerciantes y el correspondiente aumento de la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. La inflación llegó a superar el 1000%, siendo mucho mayor en algunos lugares concretos del imperio. Por poner solo un ejemplo, entre el año 255 y 294, el precio de los cereales se multiplicó por 20. La crisis era real. También se sumaba la gran inestabilidad política. Caracalla acabó siendo asesinado por su propia guardia. En 50 años se suceden 25 emperadores, casi todos alzados y depuestos por las armas. Solo Hostiliano, que gobernó 6 meses, falleció por causas naturales. Además, casi todos eran de origen militar, más preocupados por el estado de los ejércitos que por la propia gestión. En estas circunstancias es cuando llega al poder Diocleciano. Él y su gobierno no ven relación entre la crisis económica y la inflación y las continuas devaluaciones, y tampoco con el gigantismo del Estado. De hecho, en sus primeros 15 años como emperador, aumenta el tamaño del ejército de 685.000 a 955.000 soldados, y el número de funcionarios del Estado se duplica, pasando de 15 a 30.000 trabajadores.
Para ellos, la culpa es única y exclusivamente de los comerciantes y su especulación con el precio de los productos que venden, preocupados solos por sus beneficios. Era una historia que además contaba con la aprobación de los ciudadanos porque preferían esta teoría a que les subieran los impuestos. Diocleciano no tenía apenas margen para más devaluaciones porque las monedas apenas llevaban ya plata, ni para aumentar los impuestos tampoco porque los contribuyentes ya estaban ahogados. Apuesta entonces por una reforma monetaria que trata de estabilizar la moneda y que tiene un efecto totalmente contrario, disparando de nuevo la inflación. Entonces decide apuntar de nuevo a los comerciantes, a los que compara con los bárbaros que amenazaban las fronteras, y les acusa de ser una amenaza para el imperio. En el año 301 lleva a cabo su gran obra en este sentido, al promulgar el Edicto sobre Precios Máximos, una norma que fijaba el precio máximo sobre más de 1.300 productos, además de establecer el coste de la mano de obra para producirlos. Fija también una condena de muerte para los mercaderes que se salten esta medida y además les prohíbe llevar sus productos a otros mercados a los que pudieran venderlos a un mayor precio. Y el coste de transporte tampoco puede usarse como excusa para incrementar los precios finales. ¿Logró su objetivo? ¿Detuvo la escalada inflacionista? Para nada. Los precios que fijaba el edicto eran demasiado bajos, así que muchos comerciantes decidieron dejar de vender algunas mercancías, hacerlo en el mercado negro o volver al trueque. Hay ciudades en las que el comercio desapareció completamente. Y como el edicto también fijaba los salarios, muchos profesionales, incluidos los tan poderosos soldados, vieron cómo con su sueldo, su poder adquisitivo también era cada vez menor. En estas circunstancias fueron muchos los ciudadanos que decidieron abandonar las ciudades e irse a vivir al campo. Sin confianza en el comercio, apostaron por autoproducir todo lo que necesitaban, creando economías locales autárquicas. Muchos trabajadores, sin posibilidades de empleo en las grandes urbes, siguieron a estos nuevos terratenientes, provocando que muchas ciudades quedaran prácticamente abandonadas. Poco a poco la economía del imperio logró cierta recuperación, aunque lejos del esplendor vivido. Las ciudades nunca llegaron a recuperar la vitalidad y el aislamiento facilitó el desmembramiento posterior del imperio romano. La tormenta perfecta, provocada por el excesivo coste del ejército, los ataques bárbaros y la crisis económica, provocada por la inflación, acabaron definitivamente con el imperio romano. Su grandeza se desvaneció para siempre con su caída en el año 476 y se iniciaba una nueva era. La edición sonora de este capítulo es cosa de Remo Vicario, la adaptación del texto es de Javi Calvo y la locución es cosa mía. Soy Laura de la Quintana. El Economista Podcast.